Buenas noches a todos y a todas. Hoy hemos tenido una jornada muy intensa, como es siempre nuestro trajinar aquí en el Poder Ejecutivo, todos los ministros de Estado, teniendo a la cabeza al señor Presidente de la República. Aún hasta hace algunos instantes hemos mantenido las coordinaciones a nivel de las autoridades del Gobierno Regional de Madre de Dios que han permanecido en Lima para ver los temas de desarrollo de sus regiones, independientemente al cambio de autoridades que se produzcan a partir del primer día hábil de enero del próximo ejercicio anual. Los ministros de Estado, de forma paulatina, estamos compareciendo al Congreso de la República para sustentar nuestro presupuesto anual de carácter sectorial, y el día de hoy la señora Midori de Javish, ministra de Salud, ha cumplido con su obligación de sustentar el mismo, razón por la cual no me acompañó en horas de la tarde a la conferencia de prensa en mérito al Consejo de Ministros celebrado el día de hoy, y entre los cuales uno de los temas que hemos analizado, debatido y concordado acciones de manera multisectorial fue el tema del ébola. Yo les señalaba a ustedes más temprano que estamos tomando medidas de prevención que ella nos va a explicar y nos va a hablar lo que hoy hemos tratado en Consejo de Ministros, porque estamos a puertas de recibir a una numerosa cantidad de visitantes extranjeros y tenemos que curarnos en salud para evitar que la enfermedad del ébola pueda llegar a la región y, por supuesto, al Perú. Esto con motivo del desarrollo de la conferencia del cambio climático denominada COP20, que se celebrará en el mes de diciembre del presente año. Señora Ministra de Salud, si usted nos puede dar alcance sobre el ébola, y luego continuaré yo con las palabras. Como no, muy buenas tardes. Como bien ha dicho la Presidenta del Consejo de Ministros, hoy en Consejo de Ministros, con presencia del Presidente de la República, se ha analizado con detalle y en forma multisectorial las medidas pertinentes que el Perú debe adoptar ante una situación del riesgo global que enfrentan todos los países del mundo con relación al virus del ébola. Más aún cuando en pocas semanas, en diciembre, ya vamos a tener la inauguración de la gran conferencia de la COP de Cambio Climático en el Perú, y esperamos recibir entre 10 y 15.000 visitantes del exterior. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos peruanos y también de aquellos que nos visitan, es importante que continuemos generando las capacidades necesarias en diferentes frentes. En primer lugar, una identificación y una detección muy rápida de algún caso que pudiese constituirse en sospechoso. En aeropuerto, principalmente el de Lima, poder identificar con mucha rapidez a casos personas que pudieran venir con algunos síntomas como fiebre, por ejemplo. Poder detectar eso en el aeropuerto nos parece fundamental. Poder aplicar también un cuestionario detallado de los movimientos migratorios de estas personas durante las últimas 2 o 3 semanas, para así ir tamizando a los viajeros que lleguen al Perú y poder hacer un seguimiento más cercano en el caso de que hubiese algunos factores que podrían constituirse en riesgo. Luego, también tener acondicionado los espacios de cuarentena si fuese necesario, y, por supuesto, una respuesta rápida por parte de un equipo altamente especializado que rápidamente pueda acudir al lugar donde las personas sospechosas estén ubicadas, de forma tal que podamos tomar una prueba o las pruebas necesarias de manera de rápidamente, debajo de las 24 horas, tener un resultado confirmatorio o no. Es importante mencionar que no todo el sistema de salud, es decir, no todo el personal del sistema de salud necesita estar capacitado en todas las etapas del tratamiento de un caso sospechoso. Eso sería imposible. Lo que necesitamos son equipos altamente especializados
muy entrenados que acudan rápidamente a atender estos casos. En ese sentido, hoy contamos con un equipo de aproximadamente 35 personas que pueden hacerse cargo de las diferentes etapas de la atención de los casos sospechosos. Necesitamos expandir el número de equipos de manera que tengamos un servicio garantizado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Quiero reiterar que estas personas que están asumiendo esas tareas son verdaderos héroes de la salud pública y como tal el Ministerio de Salud los reconoce. También queremos decir que haremos todos los esfuerzos para que la capacitación y el entrenamiento sea lo más riguroso y constante posible. En este sentido, este viernes vamos a tener un simulacro donde efectivamente se simulará un caso y podremos anotar con mucho cuidado todo el cumplimiento del protocolo y también tal vez algunos momentos donde no lo estemos cumpliendo para poder garantizar las correcciones necesarias. Entonces, garantizarle a la población, garantizarle a nuestros visitantes futuros que el Perú está haciendo absolutamente todos los esfuerzos para poder estar preparados de la mejor manera para enfrentar este riesgo sanitario global. Muchísimas gracias. Gracias, señora Ministra de Salud. Luego vamos a absolver las consultas de la prensa que se encuentra aquí en Palacio de Gobierno. En horas de la tarde me consultaron sobre el caso López Meneses. Antes de que se abra el diálogo con la prensa, quisiera señalar algunos temas puntuales como vocera del Poder Ejecutivo. Y quisiera hacer, permítanme esta licencia, un recordaris, porque se quiere dejar en el imaginario del pueblo como que es la voluntad política de este gobierno el no prestar ningún tipo de colaboración para que la Comisión López Meneses pueda llegar a la verdad. Como que una vez descubiertos los hechos nos hemos resistido con uñas y dientes para evitar dar información de carácter oficial a la Comisión López Meneses, que se nos va a tener que llevar de grado fuerza al Congreso de la República. Hablo por los funcionarios que pertenecieron y pertenecen al Poder Ejecutivo para que presten su declaración ante la comisión investigadora. Ninguno de esos escenarios ha sucedido y es bueno que la población lo tenga en cuenta. En primer lugar, una vez que se produjeron o se tuvo conocimiento de los hechos de esta irregular custodia en el inmueble del señor Óscar López Meneses, el entonces ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, en el término de las 24 horas, procedió por orden expresa del presidente de la República, quien, informado de esta grave irregularidad, dispuso desde el saque el relevo de los altos mandos policiales, lo que se materializó con la publicación en el Diario Oficial del Peruano de aquella oportunidad, porque todos amanecimos con esa noticia, de esta primera medida en mérito a las investigaciones preliminares que se habían aperturado por parte del entonces ministro del Interior. Punto número 1, dentro de las 24 horas conocidos los hechos por el ministro Wilfredo Pedraza y comunicado de los mismos al señor presidente de la República, él dispuso el relevo de los altos mandos policiales y que esto se materialice por las normas legales a través del Diario Oficial El Peruano. Punto 2. Se aceptó la renuncia del ministro del Interior Wilfredo Pedraza, aceptando la responsabilidad política por omisión frente a este irregular resguardo policial al sujeto López Meneses. Punto 3. Se aceptó la renuncia del asesor en materia de defensa del presidente de la República, el señor Adrián Villafuerte, quien no presta servicios para el Ejecutivo. Punto 4. Se está a la espera del cumplimiento del año y 8 meses que establece la ley de carrera policial para que un oficial que asciende a un grado, en este caso el grado de general, y me refiero al señor Luis Praeli, cumplido el año 8 meses de ascenso en ese grado, acababa él de ascender a general, pueda recién ser invitado al retiro, como va a operar antes del cierre del presente ejercicio anual.
Quiero desmentir lo que de forma reiterada hemos señalado distintos ministros de Estado. Pero acá, lamentablemente, existe una estrategia del miente, miente, que algo queda. No es cierto que en el caso del general Luis Praeli, este gobierno, conocida su responsabilidad, porque está involucrado en los hechos en materia de investigación del caso López Meneses, se le haya querido premiar al no invitarlo al retiro. Hay un impedimento de la ley de carrera policial y desafío a cualquier persona que me demuestre lo contrario, porque las normas legales, nos gusten o no, se tienen que acatar. Y si este señor es hallado culpable por parte de los operadores del derecho, porque no olvidemos que existe una investigación abierta en sede del Ministerio Público que toma competencia en este caso dentro de las 24 horas de conocidos los hechos a solicitud del ministro, en aquel entonces, Wilfredo Pedraza, ministro del Interior. Tendrá que responder por sus hechos, como lo responderá en sede de la Comisión López Meneses. Pero mandarlo al retiro no podemos. Y no es verdad que se le haya premiado al haber formado parte ahora de un estamento de la Policía Nacional de la más alta jerarquía, porque esto lo conocen todos los que son policías en el Perú. Un alto oficial que asciende al grado de general, que no le asignen mando ni comando, es prácticamente mandarlo a la refrigeradora. Y es como se ha hecho en el caso del general Luis Praeli. Él es una persona abocada simplemente a esperar que se le pase el retiro, que sigue percibiendo lo mismo que perciben las personas que se encuentran desempeñando las mismas funciones que él. Es cierto, a él no se le ha privilegiado con aumento alguno, porque es los mismos bonos que reciben los generales que están en su condición, que no tienen ni mando ni comando. Se le pudo haber enviado seguramente a zona de frontera, a altura, a pueblos amazónicos, como castigo, pero en su condición de general se le tenía que haber concedido el hecho que tuviese un comando a su mando, y eso no quería este gobierno. También hay que recordar, como lo he dicho, que cuando el exministro Wilfredo Pedraza toma conocimiento por parte de una periodista de esta irregular custodia en la casa del sujeto López Meneses, él, en el plazo de las 24 horas, comunica los hechos al Ministerio Público. Ya amanecimos nosotros con la publicación en el Diario Oficial El Peruano, con el relevo de los altos mandos policiales. E inmediatamente, en esas mismas horas, se produce la intervención en el inmueble de Óscar López Meneses y de un familiar. Si conocidos los hechos por parte de Wilfredo Pedraza, de esta irregularidad, en menos de 24 horas se produce la intervención del Ministerio Público en el inmueble, no resiste un análisis lógico, como tantas teorías se vienen tejiendo en la actualidad, de que eso le ayudó a desmontar lo que hubiese existido al interior de esos inmuebles, supuestamente, dicen algunos, una especie de centro de espionaje. A vista y paciencia de los vecinos, ¿será posible desarmar un centro de espionaje en menos de 24 horas? ¿No quedan los vestigios, supuestamente, de haber funcionado ahí un local con esas características? Si no recordamos cuando se intervino el local de la Centralita. Claro, se habían llevado las computadoras y demás equipos, pero existían los cables todavía colgando de las paredes. De manera que esa hipótesis también que se maneja y que con tanta alegría lo señalan algunos políticos, no resiste el menor análisis. Conocidos los hechos, hasta la intervención del Ministerio Público, a pedido del exministro del Interior, en un plazo de 24 horas, si es que no es menos, se produce la intervención, y en horas de la madrugada, por parte del Ministerio Público. En horas de la madrugada, para poder realizar una visita de carácter inopinado, una diligencia de carácter inopinado por parte del Ministerio Público. La pretensión de la Comisión López Meneses, personificada por su presidente Juan Díaz Dios, y en esto el Ejecutivo se reafirma, es inconstitucional. La pretensión es inconstitucional porque la insistencia
de pretender citar al presidente de la República, pese a que se ha señalado que solamente por los supuestos que señala el artículo 117 de la Constitución Política, a nosotros nos parece una obstinación. Durante el mandato, el jefe del Estado no puede ser sometido a citación, proceso, investigación, acusación, y máxime si un caso que tiene ribetes penales solamente contempla actores de carácter de imputados o de testigos. Díganme entonces, ¿en calidad de qué comparecería el señor presidente de la República? ¿En calidad de qué sujeto? Si no es ni testigo, ni es imputado. ¡Ah, caray! Estamos revolucionando las nuevas figuras penales, estamos revolucionando los sujetos del derecho, estamos aportando a la doctrina penal. Estamos creando un tercero, una figura abstracta, personificada en el señor Ollantumala, para cumplir la obstinación de la Comisión López Meneses a fin de sacarle una declaración ¿a título de qué? Porque además de ser inconstitucional, no existe una sola prueba, hasta el día de hoy, ni existe ni existirá, que vincule directamente el resguardo irregular a la casa del sujeto López Meneses con el presidente de la República del Perú. Palacio de Gobierno tiene aproximadamente 600 trabajadores. 600 trabajadores. Una flota de vehículos a servicio de todos los trabajadores que desempeñan cargos de confianza y, por supuesto, el presidente de la República con su familia, porque así está normado. La protección aún cuando él deje de ejercer el cargo. ¿Qué prueba lo vincula al caso López Meneses, al presidente de la República, para que exista esta obstinación una y otra vez, reiteradamente, una y otra vez, de lucubrar hipótesis, de teorías de la conspiración? Ahora han metido al hijo del presidente de la República en esta danza, a Sami, lo cual nos parece una bajeza, realmente una bajeza, querer pretender decirnos que uno de los fundamentos, Dios mío, qué grado de seriedad hemos alcanzado en el Perú, en el Parlamento del Perú. Decirnos que porque el hijo del presidente de la República estudia en un nido, donde también estudia el hijo de este sujeto López Meneses, donde también estudian los hijos, en ese momento ministro de Estado todavía de Energía y Minas, Jorge Merino, donde estudian los hijos de la congresista Gaby Pérez del Solar, habría una vinculación, se comprobó la vinculación directa con el presidente de la República, porque seguramente en las actuaciones, en las reuniones de los padres de familia, el presidente tenía que haberse encontrado con Óscar López Meneses. Dios mío, ese es el grado de lucubración de una comisión investigadora. Ese es el gran hilo de la madeja que conduce al jefe del Estado, al presidente de la República. Por otro lado, hemos insistido, y el testimonio del ex premier Carlos Ferrero así lo ha ratificado, no existe ningún precedente para que un jefe del Estado sea investigado o preste colaboración o sea entrevistado, y ojo que al momento de ser sujeto de una entrevista deberá responder un pliego interrogatorio. Esa es la naturaleza de una entrevista, responder preguntas, repreguntas, y que muchas veces tiene carácter de vinculante, porque aunque no se haga ante un operador del derecho, una comisión investigadora está investida de todas las facultades que tiene un pequeño fuero parlamentario, pero de objeto político. Y entonces, se nos dijo el congresista Juan Díaz Dios, presidente de la Comisión López Meneses, que ya ha existido un antecedente porque el ex premier Carlos Ferrero había actuado de mediador para que el presidente Toledo en Palacio de Gobierno reciba en aquel entonces, cuando ejerció esta magistratura, a una comisión investigadora en Palacio de Gobierno. Y eso no fue así. El ex premier Carlos Ferrero ha salido el fin de semana a señalar claramente que él no hizo de mediador, que es más, se reafirma, como en su momento se lo dijo al expresidente Alejandro Toledo, que eso fue un error, porque se estaba desnaturalizando la investidura presidencial. El jefe del Estado, durante su mandato, goza de investidura presidencial y de inmunidad presidencial.
Por tanto, esa es otra de las teorías que se han venido al agua por parte de la Comisión López Meneses. La información, señores y señoras de la prensa, que el presidente de la República, Ollantaytamala, maneja hasta el día de hoy fue la misma información que en su momento le entregase el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, cuando, conocidos los hechos, se abre una investigación preliminar, se recaban los testimonios y los documentos que han sido entregados a la Comisión Óscar López Meneses. Además de eso, el presidente de la República no tiene nada más que agregar al respecto, porque por él han asistido, es decir, él en representación del Poder Ejecutivo, han asistido 6 altos funcionarios del Ejecutivo. Fíjense, por la Comisión López Meneses, de parte del Poder Ejecutivo, han comparecido 3 exministros de Estado, un ex viceministro, un ex asesor presidencial y una procuradora. Por parte del Ejecutivo, ante la Comisión López Meneses, han comparecido 28 policías, incluido el director general de la Policía Nacional del Perú, altos mandos, mandos medios y suboficiales. Por el Poder Ejecutivo han comparecido 2 militares, 2 ex jefes del Comando Conjunto. Pero no queda ahí. La colaboración que ha prestado el Poder Ejecutivo a esta comisión investigadora. Entre enero y septiembre, el Ministerio del Interior ha enviado 15 informes, atendiendo a todos los pedidos de la Comisión López Meneses. Las copias de los cuadernos de control de todos los vehículos de seguridad presidencial ya han sido remitidas a la Comisión López Meneses. Y ojo, quiero señalar aquí ante la prensa, porque también se está entretejiendo en esta teoría de la conspiración, de querer leer entre líneas, de parte de algunos integrantes de la Comisión López Meneses, es que ahora, como se pretende involucrar de esta forma tan baja al hijo del presidente de la República porque tenía un vehículo asignado para su seguridad personal y porque la ley lo dispone así, se dice que seguramente se están queriendo maquillar los libros de control, de pronto han aparecido, ¿por qué en su momento no nos los dieron? Señores, los cuadernos de control de todos los vehículos de seguridad presidencial que han sido remitidos a la Constitución tienen un orden correlativo que es imposible adulterar. No se puede de forma alguna fraguar esos documentos, como si el Poder Ejecutivo y este gobierno ha sido víctima de falsificación de documentos. Y nosotros hemos iniciado las acciones legales contra ese ilícito penal. Ustedes recordarán que en la desesperación de querer vincular a Palacio de Gobierno con el caso de López Meneses, apareció de la noche a la mañana un cuaderno de control de vehículos adulterado, porque así han testificado los oficiales o suboficiales a cargo de ese control, adulterado. Por eso que ni más se volvió a mencionar por parte de la prensa ni de la Comisión López Meneses. ¿A qué grado estamos llevando la política en el Perú, señores? ¿A qué grado? Cuando nosotros decimos que institucionalmente hemos prestado las facilidades como corresponde entre poderes del Estado a la Comisión López Meneses, es porque la Comisión López Meneses tiene como objetivo investigar a este sujeto. Por eso la comisión tiene su nombre. ¿O acaso la comisión se llama Ollantaytamala? ¿Acaso el jefe del Estado es objeto de investigación por parte de esta comisión? ¿Cuál es la desesperación que se tiene por quererlo vincular a este escandaloso caso político? Y entonces, si el investigado, al que al parecer la Comisión López Meneses le va y le viene, que preste su declaración, porque es el único que se puede dar el lujo de no ir y decir, oye, mi papá está enfermo, dame otra cita, ¿qué te parece? Ah, no te preocupes, compadrito, yo te doy la cita, ven nomás con tranquilidad.
Y ojo, tienes el derecho a guardar silencio porque es su derecho de acuerdo a las leyes penales a guardar silencio. Es también un mecanismo de defensa. Pero al único que lo fustigan, al único que se le crean teorías conspirativas, al único que meten al hijo en la investigación es al jefe del Estado. ¿Estamos perdiendo la brújula? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? El objetivo de la Comisión López Meneses no es la búsqueda de la verdad. El objetivo de la Comisión López Meneses es Ollantaytamala. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por tanto, si nosotros hemos prestado todas las facilidades, han desfilado funcionarios públicos de parte del Poder Ejecutivo, la Comisión López Meneses, hemos remitido el cuaderno de control de los vehículos, nosotros pedimos, porque el señor Presidente de la República goza de inmunidad presidencial y no comparecerá ante la Comisión López Meneses, pedimos a esta comisión investigadora que concluya sus investigaciones. A casi un año que el Pleno del Congreso le diese esas facultades, concluya sus investigaciones, dé cuenta al Pleno del Congreso de la República de sus hallazgos, y si hallase responsabilidad en determinados funcionarios del Poder Ejecutivo o de ciudadanos, formulen la denuncia que corresponda al Ministerio Público. Los peruanos, empezando por los que integramos el Poder Ejecutivo, queremos saber la verdad. Formulen su denuncia ante el Ministerio Público. No nos culpen a nosotros de su fracaso, porque a casi un año de haber iniciado las investigaciones no tienen nada, no tienen nada. Que el resguardo policial frente al nido del hijo del señor presidente, que está probado que esa misma escolta custodia al hijo del señor presidente por casi 2 años, y los cuadernos lo reafirman. Que además, porque también la misma escolta la tenemos los altos funcionarios del gobierno, sirve para darnos seguridad, nos siguen donde estemos. Si el niño está en el nido, permanecerá en el frontis del nido. Y si el niño sale del nido, pues seguirá detrás del niño. No es cierta esa versión de que el vehículo permanece ahí para prestar resguardo a Óscar López Meneses. Que dicho sea de paso, el inmueble no está en la misma cuadra del nido. Que hay otra de las teorías conspirativas, ¿no? Acá les ha quedado chico la gente 007, que coordinaban el vehículo asignado a Palacio de Gobierno, a Presidencia, coordinaba con la escolta de ese sujeto. No, señores, para todos los efectos, hasta que se destaparon los hechos, esa custodia que recibía el inmueble, que está a 1 cuadra después del nido del hijo del señor presidente, pertenecía a la casa del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto Acerbi. Para todos los efectos era la custodia que tenía. De manera que si entre vehículos del Estado se ven, ¿qué nos llama la atención? ¿Por qué tendrían ellos que sospechar que algo irregular pasaba? Algo que sí se podía inferir, y que los documentos así lo prueban, de que a pocos metros del nido del hijo del presidente había un movimiento inusual en un inmueble. No eran vehículos, eran personas que salían con chalecos de color. Eso llamó la atención de Seguridad de Estado. De ese inmueble entran y salen personas con chaleco, se informa para que se investigue. Ver vehículos de la Policía Nacional del Perú a 300 metros, no a 30 metros tampoco, a 300 metros más allá del nido del hijo del presidente, no llamaba la atención, porque, repito, para todos los efectos era la custodia del inmueble del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante José Cueto. Así que quiten esa etiqueta que quieren dejarle en el imaginario de la gente. Coordinaba con la custodia, con el resguardo del sujeto López Meneses. No, señores, lo que sea que hayan hecho, porque eso es sujeto de investigación, y que se investigue. A ese nivel no se le va a culpar a un jefe del Estado por la ruta que siguen determinados vehículos asignados a servicios de acá, de uno de los inmuebles del Ejecutivo que tiene más de 600 trabajadores.
que se investigue, pero si algo, la ruta se tiene que detener porque el vehículo continuó estacionado en el nido del hijo del presidente. Era esa supuesta coordinación, esa teoría de la conspiración que han creado, era para todos los efectos la custodia del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto, que después se descubrió que no lo era. Y ahí está pues, esa es su chamba, Comisión López Meneses, ese es tu trabajo. Para eso, el Congreso de la República te ha dado facultades de comisión investigadora. Y para eso se han asignado recursos, porque se pagan asesores, se paga personal, se pagan los peritajes. Todos queremos saber la verdad y el Ejecutivo ha prestado todas las facilidades para que esto suceda. Pero ¿saben qué? Ustedes van a concluir al final su trabajo lo que dijo el señor Presidente de la República en esa investigación preliminar que se aperturó porque se corrió traslado de los hechos al Ministerio Público, y en sede del Ministerio Público es donde se está ventilando esto porque ellos son los titulares de la acción penal. Porque es así, la legislación peruana así lo demanda. Es el Ministerio Público quien investiga y acusa ante los operadores del derecho, en este caso los jueces. Ustedes van a concluir que esto es un caso de corrupción policial. Un caso de corrupción policial. No saben cómo demostrar lo contrario. No saben cómo hacer. Pero esa es la verdad. Y la verdad se va a abrir paso. Y no tenemos ningún temor a que llegue el año 2016, porque la verdad será la misma. La verdad será la misma. No hay una sola prueba que vincule al jefe del Estado con este escabroso caso, porque no existe. El presidente de la República se ha reafirmado que no conoce a Óscar López Meneses y goza, repito, de inmunidad presidencial. Actuemos con responsabilidad. El mayor de los respetos por el Congreso de la República. Pero por favor, exigimos respeto, exigimos que se vaya en búsqueda de la verdad y que se tome el testimonio pues, del principal involucrado. Al presidente de la República, como dé lugar, lo quieren entrevistar, lo quieren investigar, como quieran llamarlo. Pero a Óscar López Meneses se pasea como Pedro por su casa. Con él no es. Si quiero voy, mando mi justificación, mi papá está enfermo. Por último llego y me quedo callado. Hoy voy, pero que esto sea público. O sea, acá se hace lo que a él le da la gana. Para él sí todas las prerrogativas. La ley del embudo. Lo ancho para López Meneses, sujeto investigado por el Congreso de la República, con relaciones con el oscuro capítulo de la República del Perú, la época del fujimontesinismo. Porque es así. Ese Frankenstein no lo creamos nosotros, no el gobierno de Ollantumala. Ese Frankenstein lo crearon los fujimontesinistas. Fue el operador político de Vladimiro Montesinos, fue el nexo para los tránsfugas que vendieron su conciencia por un puñado de dinero, y que hay un registro telefónico donde coordinaba con el ex ministro de Relaciones Exteriores y ex congresista y ex presidente del Congreso de la República, Luis González Posada, la llegada del presidente Alan García para darle una gran recepción, creo que en el aeropuerto, a su venida. También tenían vínculos con el Partido Aprista Peruano. Ya no solamente tenía como padres putativos a los fujimontesinistas en los 90, también con los apristas. Y, caray, terminó siendo asesor de la bancada fujimorista y ahí están los registros en el Congreso de la República que no nos dejarán mentir. Tal vez sea por eso que lo tratan con tantos guantes de seda, ¿no? Tal vez. Nosotros también tenemos derecho a tener nuestras propias teorías. O sea, al asesor de la bancada fujimorista no lo investigan, pero sí lo quieren investigar al jefe del Estado.